y cómo nosotros pasamos y están asilvestrados totalmente, ¿no? Los niños está mal. Yo lo que sí siento es que, por un lado, sí somos muy pasotas. Yo, bueno, además yo soy una mala madre de toda la vida, ¿no? Pero sí reconozco que tengo sentido de culpa y lo hablo con otras madres que se han llevado a sus hijos del país y no los sobreproteges en el sentido de te voy a abrigar, te voy a dar antibiótico a morir, ¿no? Pero si tienes yo por lo menos tengo la sensación de que le estoy quitando algo a mi hijo. Sé que está ganando muchas cosas, que está culturizando, globalizando, empatizando y todo lo que quieras, ¿no? Pero él no está con sus abuelos, no está con sus primos, no va a tener esos recuerdos de la infancia que tiene todo el mundo, porque además andamos de un lado para otro y salvo que ya tengas claro que te vas a quedar en México, te vas a arraigar ahí, todos tenemos sensación de provisionalidad, ¿no? Gente que lleva 8 o 9 años, pero le pregunto buscándolo, pero sí tengo más manga ancha muchas veces porque confieso que me siento en parte eso, culpa por hacerle esto. Y me molesta muchísimo, por cierto, o sea, me pone tremendo cuando estás hablando con gente en España y te dicen, no, pero sí es fantástico para los niños porque aprenden mucho, aprendes idiomas, no sé qué, porque además los niños se adaptan muy pronto. Y toda la gente que te dice eso es gente que ya no te digo que no haya salido de su país, es que no ha salido ni de su barrio. Entonces, si es todo tan maravilloso, que, a ver, lo es para muchas cosas, ¿eh? Yo es una experiencia que realmente recomiendo y no cambiaría, pero las he pasado, no, vamos, de Aquilo. Y mi hijo pasó 6 meses todos los días llorando porque quería volver a España, mamá, te suplico, de rodillas y llorando. Se quería ir aunque fuera a vivir con sus abuelos, a vivir debajo de un puente, a donde fuese. Y él era feliz en el colegio en España, jamás me dijo un día no quiero ir, o sea, era angustioso. Y su padre estaba de viaje todo el tiempo y todo eso me lo chupaba yo. Entonces era realmente horroroso. Cuando alguien que eso, ya te digo, no ha salido de su barrio te habla de las maravillas, yo es que me tiraría la yugular, la verdad. Lo que pasa es que es muy distinto, yo creo, el ser expatriado, una pareja sola sin hijos o una persona sola sin pareja. Eso es la maravilla. Claro, eso es la maravilla. Realmente, por un lado, como bien dices tú, Maripaz, pues tienes la parte del enriquecimiento cultural que adquieres viajando por el mundo, pero por otro lado, efectivamente, al final dices de dónde soy, dónde estoy, y los niños eso lo notan mucho. Yo también, cuando traje a mi hijo con 13 años en una edad absolutamente del pavo, bueno, lo pasamos muy mal hasta el punto de que se regresó a España, ¿no? Y todos hemos pasado y hemos sufrido eso. Pero yo creo que una de las cuestiones más importantes o más, y antes lo hacías tu mención, aparte de la educación, que ahora seguiremos con la educación, es el tema de la sanidad, yo creo. O sea, lo que tú decías aquí, los médicos, tú estás acostumbrado a un sistema médico, no decimos ni si es mejor o peor, y ahí quiero que intervenga en este caso Marían, porque precisamente ella nos habló en su día del Seguro Popular. Ella trabaja en el Seguro Popular y bueno, ahí ya ha abierto el micrófono y ya se oye también al peque. Marían, tú Dime. aunque tú no estás directamente trabajando porque estás en la parte de oficinas, pero la parte de sanidad, sí, la parte de salud para tus hijos, tú no... Un momento, porfa. Sí. Está bueno, ahora si no que nos conteste ella. Esta parte, Elena, tú sí la has notado mucho, la parte de pues, los médicos. Ya sabemos que queremos que un poquito mejore la sanidad española. México es un país altamente medicalizado, pero está medicalizado desde el momento en que te embarazas, desde el momento que quieres buscar un bebé, ya te hacen ir a 25.000 consultas que no son necesarias en absoluto, te buscan 25.000 enfermedades y demás. Hay algo que me parece muy curioso en México, que además se inventan vacunas, se inventan enfermedades. Hay un caso muy curioso de Polanco, de un médico que no recuerdo el nombre de Polanco, que tiene un porcentaje altísimo de niños con una enfermedad en los riñones grave, muy grave. Estos niños, cuando se han ido a ver con otros pediatras, resulta que es mentira esa enfermedad. Es una enfermedad que les limita la dieta, que tiene 1000 complicaciones, tiene un porcentaje bajísimo, y México es una de las ciudades que tiene mayor porcentaje de esta enfermedad del mundo. Y es porque este pediatra está sobrediagnosticando. O sea, la sobrediagnosis en México es brutal.
yo jamás había escuchado tantos niños con reflujo. La cantidad de cosas que se venden aquí para el reflujo, que son los gases de toda la vida. Claro. Pues los gases aquí es una enfermedad grave que necesita operación, que necesita 20.000 medicamentos. Todo eso que para nosotros es normal, que te aguantas los 3 primeros meses con los gases, aquí es un viacrucis de médicos hasta que los niños pasan los 3 meses y te lo quitan los gases, ¿no? Y eso te lo cura el pediatra de 200 pesos de la colonia popular, es el que te dice, señora, son gases, déjele de meterle porquerías a su hijo. A mí el otro día me contaba una mamá de la escuela de mi hija, que claro, que es que su hijo lo pasó muy mal de bebé. Lo pasó tan mal que ya no puede tomar antibióticos porque no le hacen efecto. Pero qué bueno su pediatra, que lo sacaba siempre. Y te quedas así, dices, ¿qué tanto tiene que haber pasado este niño para que con 7 años ya no pueda seguir tomando antibióticos? Obviamente, a mi hija le han dado antibióticos con una gripe, que es algo vírico, por si acaso. Pero a ver, es una gripe, es influenza, es viral. No, es que tiene un poquito roja la garganta por si acaso. Señora, tiene casi 40 de fiebre, ¿cómo no la va a tener roja, no? Claro. O sea, son cosas que hay un problema de salud grave en México, además. O sea, hay un problema muy grave de ética médica. Pero quitando eso, el tema de conseguir un pediatra que no sobremedique es algo que más nos preocupa a las españolas. Ay, perdón. Sí. Que como no te veo... Sí, Paz. 2 anécdotas que yo me quedé tiesa. Una fue, ¿te acuerdas cuando hicimos aquella campaña para donar sangre, Elena? Ah, sí, Bueno. esa fue muy buena, Pues, sí. Aparte de las preguntas que te hacían, que todavía no sé por qué me preguntaban mi religión y cuando tuve mi primera relación sexual, la verdad no sé qué pintaba. Muy importante para Pero es que saber para extraer la sangre. Sí, súper importante, porque además, oye, si soy una promiscua, no tengo por qué decirlo y te hacen analíticas, bueno, ahí se puede. Que su hijo tiene una peligrosísima, que era bacteria, sí, creo que era una bacteria, malísima. Vamos, el niño seguramente no pasaba de la semana, tenían que darle antibiótico. Entonces, qué raro, ¿eh? Querían que diera su autorización para que el médico del colegio le diera algo o en su defecto le llevara ya urgentemente al pediatra. Y a ella le sonó rarísimo porque el niño estaba perfectamente bien, sano, contento, no le notaba nada raro. Y entonces fue al médico al que vamos la inmensa mayoría, que estudió en España, por cierto, y es mucho más que vimos cerca. Y el señor mira la analítica y dice, no, pero es que claro que tiene esta bacteria, la tenemos todos, es una bacteria que está en tu organismo y que hace lo que sea y que, bueno, sí, si se pasa a determinados niveles, a los niveles, y es que ¿cómo no la va a tener? Es que si no la tuviera sería lo preocupante. Y ya le querían dar al niño de todo. Sí. Sería la bomba. Es difícil, sí. Sí, sí. Y por una diarrea también, te dan antibiótico, que nunca entendí la relación entre una cosa y otra. Bernardo pues hacía dieta y un par de días o 3 y se acabó el problema, no sé. No, la verdad que cuando se viaja, como estamos aquí hablando de las mamás españolas en México y en otros países, la verdad que es una labor importante la que vosotras hacéis, siempre la hacéis en toda la vida de los hijos, ¿no? Pero especialmente cuando se está afuera, porque si ya es complicado el llevar a los hijos hacia adelante, llevarlos bien, llevarlos encaminados cuando son de mediana edad, porque si son muy pequeños realmente no notan tanto el cambio, ¿no? Cuando son pues a lo mejor menores de 3, 4 años, notan realmente dónde están. Con 4 sí lo notan. Sí, ya sí que lo notan, pero el mal lo nota uno de 10 o de 9, que tú le dices, niño, que nos vamos ahora a tal sitio, y dices, vete tú, yo me quedo, ¿no? Yo creo que, por lo menos en la experiencia que yo tengo con mi hijo, en este caso de 13 años, que además está en una edad muy complicada,
sí se notó mucho, hasta el punto que duró 2 años aquí y nos pedía casi como tu hijo, Maripaz, de rodillas y casi con amenaza de escaparse de casa, de irse, ¿no? Sí es cierto que esto mucha gente que vive en España o que no ha salido, o que viva donde viva, quiero decir que no ha salido, como bien decía Maripaz, no lo entiende. Es una cosa que es difícil de entender, porque parece que todos estos programas que vemos en la tele, ¿no?, de Españoles por el Mundo y tal, que todos estamos felices, pues bueno, no hay muchos felices, por supuesto, y hay otra gente que no está tan feliz, y sobre todo el día a día, ese día del trabajo, ese día de la escuela de los niños. La verdad que las madres tenéis ahí una labor tan importante que hacer. Y ahora que dices lo de la escuela, eso es otro. O sea, porque aquí los requerimientos de la escuela son... Vamos, yo me acuerdo en España teníamos una reunión a principios y a finales de curso, y si nos pedían algo entre medias era con disculpas. Oigan, disculpen, es que tienen que poner 1 euro porque no hicimos bien los cálculos, y disculpen que... O sea, pero era mínimo lo que teníamos que participar los padres, ¿no? Los que participaban voluntarios en el AMPA, pero si no, tú llegabas, dejabas a los niños, los recogías y a casa. Yo aquí cada semana tengo una junta de uno de los dos. Llegas y tienes que ir corriendo a la papelería a buscar cosas imposibles. Las tareas son para las mamás, porque además aquí las mamás no trabajan hasta que los niños entran mínimo en primaria, la mayoría deja de trabajar. Entonces las tareas son para las mamás y tienes que estar involucradísima. Sí, pero explica un poco por qué son las tareas para las mamás. Bueno, para las mamás y para los papás, porque a mí también me tocó hacer tareas, ¿verdad? Es que ponen tareas a los niños que no son adecuadas para su edad. O sea, le ponen algunos ejercicios que dicen, a ver, entiende que esto un niño de 7 o 8 años no lo puede hacer, no hay forma humana en que lo haga, ¿sí? Esto es para que un padre haga el trabajo, el dibujo o la investigación. Las maquetas. Sí. El otro día en un colegio, era para los de kinder, además, una de las mamás españolas de tal, les tenían que montar los niños una pyme, sí. Y yo pensé, pues yo qué sé, haces una... No, esta mujer se decidió por las galletas, pero tenía que presentar el producto, pues tenían que poner un stand, hacer un plan de marketing, te lo juro, de envasado, de distribución, bueno, alucinantes. Era difícil hasta para una madre, y eran niños de kinder, y de verdad creen que eso lo va a hacer un niño. A un niño de esta edad lo que más que puede hacer es ponerte en una mesa las chuches que vaya a vender y chorradas así, pero no le pidas que y se comerá la mitad. Sí. Yo no entendí. Bueno, y ella nos mandaron Miguel, que yo quedar aquel día. Increíble, están pirados. Vamos a seguir. Pero aquí es peor, de Estados Unidos, peor. Vamos a seguir hablando con nuestras mamás españolas aquí en México. Vamos a ir a un pequeño corte. Os recordamos que estamos en Españoleando, en Radio Casa de España en México, en directo. 3 horas, terminando casi a las 12 de la noche. Y vamos a poner una cancioncita dedicada a las mamás. Es una canción muy antigua, pero una canción muy tierna. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ella tenga,
porque al fin tú eres madre una flor.